Oye, después de que pasaste una pandemia en la que estuviste muchos meses encerrado en tu casa, la gente cercana a ti falleció y el mundo cambió completamente, ¿cómo le hiciste para que eso no te afectara negativamente? Veamos. Le agradezco mucho a todos los que votaron en la encuesta que hice para el tema del video. Como ya lo saben, el video se trata sobre la resiliencia, que también se le conoce como entereza, aunque ese nombre es un poquito menos popular. Pero bien, vayamos al tema. Quiero platicarles que el interés en la resiliencia se generó a partir de que algunas personas se preguntaron cómo es que las personas se sobreponían a las cosas malas que les estaban pasando. ¿Por qué había alguien que podía pasar por la misma situación que otra persona y esa persona no le afectaba de la misma manera? Lo primero que quiero comentarles es que el término de resiliencia no es algo que lo generó la psicología. De hecho, la resiliencia es un término que ya se usaba en ecología y significa que la resiliencia se refiere a la velocidad con la cual una comunidad retorna a su estado inicial después de haber sido perturbada por un disturbio y se desplaza de aquel estado. También en osteología significa resiliencia el que un hueso pueda crecer derecho correctamente después de que hubo una fractura. Y eso no es todo. Tanto en metalurgia como en ingeniería civil tiene su propia acepción que dice que la resiliencia describe la capacidad de algunos materiales de recobrar su forma original después de ser sometidos a una presión deformadora. Y miren, no hay un solo evento que determine a partir de cuándo se empezó a utilizar el término resiliencia en el comportamiento humano, pero uno de los ejemplos más notorios fue el de la médico psicoanalista Emily Werner. Emily Werner y sus colaboradores, que durante 32 años siguieron el desarrollo de la vida de una cohorte de 500 personas que tuvo lugar durante un prolongado estudio de epidemiología social realizado en la isla de Hawái. Estas personas estaban sometidas a condiciones de vida marcadas por la pobreza extrema y además, en al menos un tercio de los casos, habían sufrido situaciones de estrés, como por ejemplo la disolución del vínculo parental, alcoholismo, abuso, etc. Lo que más le interesó a este médico especializado en psicopatología, el cual es un término con un nombre muy grande para la cosa tan simple que es, era cómo estos niños que habían tenido una vida pues marcada por dolor, estrés, alcoholismo, no se habían vuelto todos como sus padres. Esa fue la pregunta que llevó a generar la idea de la resiliencia. Y ahora sí ya, en el caso de la psicología, te voy a decir cuál es la definición que tiene la APA, la cual es la Sociedad Americana de Psicólogos y supuestamente es una autoridad muy formal en esta cosa de la psicología. Según la APA, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como lo son los problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo que pueden ser también financieras. Todos en esta vida tenemos que ser resilientes de algún modo, porque en la vida a todos nos va a ir mal sí o sí, y son muy pocas las personas que de verdad se dejan derrumbar. Todos tenemos que ver cómo lo hacemos para salir adelante con lo que tenemos. Y ahora sí, ya expresado de manera más amplia, te voy a decir que la resiliencia es la habilidad que tienes para usar tus propios conocimientos y resolver situaciones nuevas o problemáticas. La definición de resiliencia te dice que es adaptarse a una tragedia, trauma o etcétera. O sea, hacer lo que ya has hecho antes para resolver algún problema que ya tuviste. Siento que las cosas quedan mejor explicadas si te pongo un ejemplo. Y por eso hablé de la pandemia, porque es algo que nos afectó a todos, solo que cada quien lo vivió de una manera distinta. Yo solo te puedo hablar de mi caso, porque yo no sé cómo lo hizo el vecino, ni siquiera sé cómo lo vivieron los amigos con los que estuve platicando. ¿Cómo logré pasar por la pandemia más o menos sin tener problemas emocionales? Bien, me ayudó mucho el hablar con mis amigos, hacer videollamadas, tratar de mantenerme haciendo ejercicio y ocupado en lo que podía. En ese entonces buscaba estar en contacto con mi familia, que es muy importante para mí, y desarrollar mis hobbies. Ahora sí, explicado bien concretamente, tuve que aprender a hacer de diferente forma las cosas que ya sabía hacer, porque por ejemplo, estaba acostumbrado a hablar con mis amigos, pero de frente, las videollamadas eran algo distinto. Igual un juego que tenía con unos amigos en el que siempre nos veíamos de frente, jugarlo por internet, por llamada, era algo nuevo, era algo raro.
pero el hecho de poderme adaptar a eso fue el hacer una transición psicológica, ese es el término. Hice una transición que me permitió adaptarme al entorno o a la situación en la que estaba en ese momento. Y con esto no quiero decir que yo fui perfecto y que nunca me sentí mal. De hecho, en la pandemia yo me sentí triste, aburrido, inútil y demás cosas. Pero para yo poder salir de ese estado, aprendí a hacer cosas que ya sabía, pero de una forma distinta. Porque mi problema era que quería hacer lo que estaba en una situación y momento distinto y no en el que estaba pasando en ese momento. Así que lo mejor fue estar en equilibrio, estar en armonía con la situación que estaba pasando afuera. Aunque hubiese sido un caos, pero estar en armonía con lo que estaba sucediendo. No puedo dar consejos generales, de hecho nadie puede dar recomendaciones absolutas porque cada quien interpreta las cosas de una manera distinta. De eso se trata la psicología. La psicología es el proceso individual de relacionarte con las cosas. En este caso fue de mí, cómo me relacionaba con lo que estaba pasando afuera, o sea, la pandemia. Los consejos que voy a dar son muy generales y probablemente alguien que haya visto un video anterior ya lo ha visto o ya se lo sabe, pero igual es aplicable porque son consejos que buscan ser objetivos basados en una lógica sobre el comportamiento individual. Consejo número 1. Procura tranquilizarte. Sí, ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero la importancia de esto radica en que cuando uno está estresado, cuando está enojado, cuando está preocupado, no ve realmente las opciones que uno tiene. Solo vemos por cómo nos sentimos. Es como cuando tenemos hambre. Cuando tenemos hambre solo pensamos en comer. Aunque hay otros asuntos que resolver, decimos sí, atiendo primero mi comida y ya después veo lo demás. Aquí sí se aplica el conocido refrán de que podemos ahogarnos en un vaso de agua. Porque si el problema es pequeñito y tiene una solución fácil, pero por nuestro estado emocional no lo vemos, pues no lo podemos aplicar. Número 2, y de esta no me voy a cansar de repetirla. Si por cualquier razón no pudiste tranquilizarte o tal vez ya viste qué hay que hacer, pero no sabes cómo hacerlo, pide la ayuda a alguien que lo sepa hacer. Pide opiniones sobre lo que te está pasando. He dicho antes que es importante no pedir la ayuda de cualquiera. Tienes que pedir la ayuda de alguien en quien confías, que probablemente ya haya resuelto un problema así y que de verdad creas que su opinión te puede ayudar. En el caso específico de la pandemia, pues no había nadie vivo, yo creo que al menos ya hubiera pasado por una pandemia de esas proporciones, o al menos cercano a nosotros. Entonces, todos estábamos improvisando. Aquí lo importante era saber cómo estaba improvisando cada quien. Y finalmente, número 3. Procura pensar en qué has hecho en el pasado para resolver situaciones como lo que te está sucediendo. De nuevo, lo de la pandemia no se aplica porque nadie había pasado por una pandemia antes, pero sí pudo haber pasado por periodos en los que, por ejemplo, tuvo que estar mucho tiempo en su casa porque se había lastimado o estaba castigado. Cada quien tiene un contexto particular en el que aprendió a hacer cosas para adaptarse a sus propias condiciones con sus propios recursos. Recuerda en el pasado qué te ha funcionado, ve cómo lo puedes aplicar ahora. Sirve que pides ayuda a alguien de cómo le ha ido antes en el pasado para resolver las cosas. Procura tranquilizarte. Y sí, a veces nada de eso funciona, pero no te puedo dar recetas mágicas que sean absolutas y seguras. Todos pasamos por cosas difíciles y tenemos que ver cómo las resolvemos. Y hasta aquí el video de hoy. Les agradezco mucho por tomarse este tiempo y por compartir los videos. Yo siempre voy a hacer lo mejor que pueda para explicarles las cosas, y si a alguno no le quedara claro algo, con mucho gusto lo podemos debatir en los comentarios, incluso en persona. Ahora, la resiliencia, como lo he dicho antes, es usar lo que ya sabes o investigar cómo hacer algo para adaptarte a lo que te está pasando en tu entorno. Dije el caso de la pandemia. Si el video te gustó, dale super like, compártelo, coméntalo, suscríbete, haz lo que tengas que hacer, pero procuremos estar en contacto porque tanto ustedes como yo aprendemos algo. Tan solo hacer estos videos es un ejemplo muy claro de resiliencia porque tuve que aprender muchas cosas que no sabía hacer. Fue estresante, fue cansado y ha sido muchas cosas más,
pero es lo que me ha servido para lidiar con la necesidad que yo quiero de compartir lo que sé, ayudar en la manera de lo que pueda a que la psicología sea entendible, pero no simplificarla. Que estén muy bien, espero verlos en los próximos videos y hasta luego.